amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Como ustedes saben, finalmente el lunes se dio a conocer un documento que se esperaba con mucha ansiedad, que tiene que ver con los objetivos que tiene el gobierno de Estados Unidos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Como ustedes saben, pues es un documento trascendental que puede definir pues, no solo la suerte de la relación con Estados Unidos, sino pues, el devenir económico nacional. Entonces, por este motivo decidimos hacer un programa referente justamente sobre si será ágil y exitosa la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pues a partir del análisis de este documento ya se pueden hacer algunas proyecciones, algunos escenarios, para determinar si realmente va a ser exitoso y rápido esta renegociación como muchos esperan. Y bueno, pues para analizar esto, nos da mucho gusto que esté con nosotros el doctor Ignacio Martínez, que es internacionalista de la UNAM y pues es experto de estos temas de comercio exterior, pues tiene un think tank que se dedica a ello, que se llama la CEN. Dinos qué significa, si no se me olvida. Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios. Perfecto. Que pues ustedes lo conocen, es nuestro podríamos decir que es nuestro analista económico de cabecera. Con mucho orgullo. Decirlo, sin duda. Y bueno, pues como todos los miércoles también nos da mucho gusto que esté con nosotros Oscar Valencia. Gracias, señor. Ustedes saben que él preside la Asociación Jóvenes Universitarios por México. Es correcto. Y que es también nuestro analista político de cabecera. Gracias, es un gusto estar contigo como todos los miércoles, Enrique, y recibir a nuestro gurú económico, a Nacho. Muchas gracias. Insisto, cada vez que esté aquí le diré, es el único que dijo que iba a ganar Trump y se lo recuerdo. Bueno, y algo importante, de los 22 puntos que presentó ahora Trump sobre el Telecan, el Laboratorio de Análisis de Economía y Comercio y Negocios, de esos 22 puntos analizamos 20. Previo. Los presentamos el 24 de mayo. Sí, como anticipándose, ¿no? Ahora, algo interesante, si revisamos la bitácora del programa, aquí los presentamos primero. Qué bueno. Bueno, por eso digo que es nuestro gurú. Qué importante. En temas económicos y sobre todo de la relación económica México-Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas insólitas para un documento de libre comercio es plantear como objetivo reducir el déficit comercial de uno de los socios, ¿no? Que eso es una cosa insólita, ¿no? Pues no, está bien. Pues bueno. Porque yo creo que como deseo mira, valioso, te lo pongo en este contexto. Pero, tú lo ves México, Estados Unidos. Analízalo México, China. Bueno, claro. ¿Tú qué desearías con China? Pues que ellos nos compren más de lo que nosotros les vendemos. ¿Y de qué estamos hablando? Pero, bueno, reducir el déficit comercial. ¿Qué les parece si vemos algunas láminas al respecto para ver por qué la preocupación de... Miren estas gráficas, ¿verdad? Claro. Dice, desbalance comercial en el déficit comercial de Estados Unidos y México. Miles de millones de dólares. En el 2010 teníamos 94 miles de millones de dólares y en este momento tenemos 123 miles de millones de dólares como déficit comercial entre México y Estados Unidos. Y el comercio México-Estados Unidos en el 2014 tenemos que las exportaciones fueron 318 miles de millones de dólares contra 195 miles de millones de dólares, que es donde creo que se ha cerrado más el margen de este déficit. Pero hoy en ese momento, en el 2016, en este momento 2017, tenemos 303 miles de millones de dólares contra 180. Se ha hecho más grande la brecha. Bueno, ¿cómo ves este déficit? Pues mira, subrayo lo que tanto he comentado. Es indefendible Trump, pero tiene razón. O sea, al decir que quiere reducir el déficit comercial con México, yo quisiera ver, y lo dijo Oscar con mucho tino en uno de estos programas, yo quisiera ver a un político mexicano que defendiera los intereses de su país, más allá del nacionalismo, como lo hace Trump. ¿En qué aspecto? Si leemos a pie juntillas el documento que presentó la oficina oval de la Casa Blanca a través de su representación comercial,
En el primer párrafo de la introducción de ese documento lo dice claramente. A través de la reducción comercial vamos a crear empleos en México. Recién pasaron las elecciones en 3 entidades federativas. Lo comentábamos en alguna ocasión aquí. ¿Dónde está el discurso de esos 2 principales candidatos? En Coahuila, defendiendo a los trabajadores de Ciudad Acuña, principal ciudad manufacturera, maquiladora de ese estado. ¿No? No está. Si revisamos la bitácora. No fue parte de la agenda. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ahora, permítanme leer la fracción octava del del artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos de América. Dice, cito, el Congreso tendrá facultad para establecer y recaudar impuestos, aranceles, derechos y contribuciones para pagar las deudas y proveer la defensa común y bienestar general de los Estados Unidos. Nuestro, quien quiera que ocupe la Casa Blanca, tiene la obligación, el mandato a pie juntillas de cumplir ello. Segunda línea de esta fracción. Regular el comercio con las naciones extranjeras. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? No está más que siguiendo lo que le dicta el Estado de Derecho estadounidense. Por eso es que el 16 de mayo, por eso es que el 18 de mayo hace suya la nueva figura que es la autoridad comercial, que sustituye a la anterior, que era la famosa figura Fast Track, para que ese día, del 18 de mayo al 15 de agosto, Trump, vía representación comercial, tiene la obligación de convocar a audiencias públicas para que se escuchen los intereses de los agentes económicos, de los actores sociales de Estados Unidos. Este documento que se presenta obedece, estos 22 puntos en esas 17 páginas que tiene este importante documento, no hacen más que reflejar los intereses de la sociedad estadounidense. Pregunto, Bueno, ¿dónde está? Hay varias cosas que... Yo de entrada diría, a ver, sí, entiendo Yo esa no. parte. Yo los invito. Yo, no creo lo que que sí sea. creo ahí, Ignacio, es que A ver, para un tema comercial. termino- un salto mortal. No, Sí, no, pero no, un te tema lo comercial pongo- tiene que ser un negocio de ganar. Entonces, Te lo lo- que te lo- tendríamos te lo- que decirnos lo- es nosotros, lo- yo no voy a negociar con alguien que me ponga en una bueno, situación bueno, así, ¿no? eso, entonces, se lo tiene que decir Ildefonso Guajardo a su contraparte. No solo él, sino entre Por los eso, Estados Unidos. ¿no? por eso. Es que tú estás presuponiendo, No estoy presuponiendo, Que la posición de son Trump- 15,000, no, son 15,000. pero es una posición muy No proteccionista. no es proteccionista. Es proteccionista. No, para nada. Mercantilista No, o no, populista. Bueno, Porque ustedes lo ven de es esa que forma. No, es que presupones, No presupongo. presupones que el déficit de Estados Unidos obedece a la producción de los socios, al comercio de los socios, Sí. cuando no analiza que es más bien la pérdida de competitividad y de productividad de los Estados Unidos lo que ha provocado no solo el déficit comercial con México, Con China. sino con China, ¿verdad? Mira, O sea, ese ahí es, está el meter factor. a China es otro El punto. El factor es la competitividad. Veamos y la parte de productividad, México. El A ver, rezago tecnológico de esas Estados 15,000, Unidos. de esas 15,000 propuestas en esas audiencias, ¿cuántas fueron de representantes de sindicatos, de trabajadores con afiliación demócrata? De esas 15,000 fueron 3,573. Si revisamos a pie juntillas 4 temas que no tienen nada que ver con aspectos comerciales: corrupción, laboral, medio ambiente y economía digital. Si revisamos esas propuestas de estos representantes de sus figuras sociales, están ahí. ¿Sí? Si ustedes analizan la propuesta que el representante sindical de Michigan presentó, ¿qué es lo que hace Trump? Ustedes pueden llamarle populista como quieran. ¿Qué es lo que hace Trump? Recoger los intereses de los sindicatos
automotrices estadounidenses y está ahí presente. Yo no coincido con el punto que nos dices. Entiendo que lo partes de un análisis y de un fundamento que parecería lógico, pero me parece que, como dice Enrique, lo que está haciendo es presuponiendo que entonces la piedra en el zapato del desarrollo y del déficit que tiene Estados Unidos y de los errores se llama México, y yo no creo que seamos el único factor. Otro punto que pongo sobre la mesa. El secretario de Comercio de Estados Unidos apoya la propuesta mexicana de aumentar el salario mínimo en México. ¿Por qué? Eso es indudable. ¿Por qué? Eso me parece que puede ser hasta una visión. Eso es indiscutible, ¿no? ¿Por qué? Pero Porque, ¿qué es lo que está diciendo? Usted dice que no tiene que ver con aspectos comerciales y más sobre la competitividad. ¿A qué me voy con este punto? México, hay una figura en la ciencia económica que se llama productividad total de los factores. El acrónimo es PTF. Esta figura tiene 3 categorías, lo que es salario, salario, tipo de cambio y inflación. México, frente a Estados Unidos, en esas 3 figuras es altamente competitivo. Pero si nos vamos a estrictamente esquemas de productividad, la economía mexicana sobre la de Estados Unidos, en esos estándares, está baja. ¿Qué es lo que ustedes ven al decir que está perdiendo competitividad la economía estadounidense, y que no es solamente sobre ese intercambio? Y ojo, aquí Trump nuevamente cambia el concepto. ¿Nos gusta o no? Yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, sino simplemente pongo los puntos sobre la mesa. Cambia la figura de comercio justo. Antes, para nosotros, ¿sí?, el ecosistema de comercio justo era un intercambio, ¿sí?, para las sociedades originarias. ¿Qué es lo que establece Trump ahora bajo, entre comillas, su comercio justo? Es esto: que no haya una práctica desleal en salario, medio ambiente y corrupción. Yo no veo que así tiene que ser el tema de negocio. Para Trump el comercio justo es que sea beneficioso para Oscar, ellos. Claro. Mira, yo no tendría que negociar con alguien en esa lógica. Ya te puso 22 puntos sobre la mesa. De esos 22 puntos, 4 son novedosos: corrupción, transparencia, laboral y economía digital. ¿Sí? Bueno, unos tienen que ver con la actualización del tratado. Estos 4 no están dentro del TLK 94. Obviamente, los del hay cosas que no estaban, ¿no? No, por eso cambia el esquema. Y otros que estaban en un acuerdo aparte, que ahora quiere que formen parte del tratado mismo, ¿no? Eso es una propuesta de ellos, ¿no? Y ahí me parece que estamos en un esquema de lo que sí se podía. Ahora, subrayo. ¿Qué es lo que estamos comentando en este momento? La agenda de ellos. ¿Y nuestra agenda? No está ausente. No, está supeditada esa agenda. No. Al final de cuentas, ¿qué es lo grave? Porque al final de cuentas, todo lo que yo pueda discrepar en términos de lo que yo vea contigo, a lo mejor es ocioso, porque al final de cuentas el gobierno mexicano va a aceptar la agenda que tú estás marcando como Trump. Pero espérate, ¿dónde están los actores sociales? La universidad. En este momento, la UNAM, la Universidad de la Nación, está ausente. Este lunes próximo va a haber, el rector nos va a convocar a una marcha para que nos manifestemos en contra de esos 22 puntos. Pero ¿dónde está esa propuesta de actores sociales, políticos? Da tiempo para generarse. No, permítame. Hace Apenas un año... acaban de dar los 22 puntos, no, discúlpame. Entonces, actuemos a bote pronto. Hace un año... Llevamos un año, doctor. Vamos a tener que hacer una pausa y regresamos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Comenzamos a discutir sobre los objetivos que el gobierno de Estados Unidos planteó para la renegociación del TELCAN, aunque no era realmente propiamente discutir los objetivos ahí están, ¿no? Entonces, más bien, la pregunta era, a partir de los objetivos que ya planteó la Oficina Comercial de Estados Unidos, si se ve viable que esta renegociación sea ágil, que sea exitosa para las tres partes, qué tanto hay el riesgo de que se empalme con las campañas electorales, en fin. Ignacio, ¿qué piensas de esto? Mira, esa observación que realizas es muy relevante y yo quisiera poner, si me lo permiten, las fechas mexicanas, ¿no? Uh-huh. Tenemos una muy importante, de más allá de fobias y filias, istmos, el 12 de agosto. ¿Sí? Ese día se realiza la Asamblea Nacional del PRI. ¿Sí? Ya por ahí hay un grupo políticos de café, llamó un dirigente perista, que se está manifestando. Vienen dos importantes fechas en septiembre. Uh-huh. Una, por supuesto, es el informe presidencial, Sin el duda. quinto. Otro es el 8 de septiembre, que también hemos comentado este tema aquí, que se presentan los criterios generales de política económica. Y otro más en septiembre, que inicia el proceso electoral. Sin duda. 2017-2018. Así es. Entonces, estos son las fechas mexicanas. Hay dos, en el escenario de la negociación, hay dos propuestas. Una que técnicamente se negocia de agosto a diciembre, la cuestión técnica, luego en términos de negociación lo que se llama lo técnicamente negociado se traduce a un lenguaje jurídico en los tres idiomas, por lo que el documento bajo este primer escenario estaría listo en febrero próximo, lo cual salva de alguna u otra forma importantes fechas de México. Pero digamos, ese es el plan teórico. El deseable si no hay si no hay valladares en el camino. El segundo escenario,
partiendo igual de agosto, pero temas espinosos, como la renegociación del capítulo 19 del Telecan, que se refiere a soluciones de diferencias. El documento que se presentó este lunes plasma que se va a eliminar, bajo la postura estadounidense, ¿sí?, ese capítulo. Un paréntesis, bajo este mecanismo, México ha ganado batallas muy importantes a Estados Unidos en materia de atún, jitomate, transporte, acero, cemento. Por eso no les gusta. Pues claro. Y México, a su vez, ha perdido también controversias, como el caso, por ejemplo, de la fructosa, ¿no? Entonces, este punto, si no se allana, podría prolongar. Otro tema muy, pero muy sensible, tipo de cambio. Si se mete ese tema sobre tipo de cambio, se violenta la soberanía de Banco de México. Otro aspecto, ¿en qué...? Bueno, por eso sería innegociable. El tema del tipo de cambio es quitarle Incluso la autonomía ya al Estado. hasta el capítulo 19 están diciendo que es innegociable. Así es. ¿No? O O sea, sea, yo me preguntaría, ok, como tú bien dices, si no me das eso, ¿cómo vamos a solucionar controversias? Correcto. ¿Con un volado? Sí, ahora lo que quieren propone sea- Estados quieren Unidos que sea a la través Suprema de Corte, paneles negociar. laterales. Pero eso ya se ha manejado en otras arenas. Y No, es la primera cuenta ocasión, es la que primera esos ocasión que se paneles, presenta. bueno, en donde México ha ido a los paneles, México ha perdido. En los No, paneles. ha ganado. ¿Ha ganado? Sí, por supuesto. Entonces México, no es un México, tema que México no ha tenga- tenido mayor ganancia bajo el capítulo 19 que Estados Unidos. Por eso, pero entonces yo lo que digo es, en esos paneles donde sí ha ganado, si lo quieren retirar, Estados Unidos no da una solución hacia dónde llevar las controversias. Sí lo pone y establece paneles bilaterales, ¿sí? Pero ya no bajo una figura trinacional. ¿Sí? Ese es un escollo importante. Otro aspecto, laboral, medio ambiente, economía digital. Y la joya de la corona, que es acceso a mercados. Esto es tocar la parte arancelaria, que es un tema muy sensible. Pero eso se supone que no está. Es eso, Y en ese sentido bueno, se consideró- a manera de título no está, pero técnicamente sí, Pero sí ¿cómo se podría? contempla en reglas de origen. ¿Sí? Está acceso a mercados en materia de reglas de origen, está ahí implícito. ¿Sí? Pero como cuota, ¿no? No es una tanto- cuota. No tanto como un arancel. No es una cuota, son temas distintos. Lo pongo en este aspecto para un sector muy sensible, que es el automotriz. Que es el que más les interesa. En este momento, la regla de origen para el sector automotriz es de 62.5, que es lo que propone Trump para tener un acceso a mercados, ¿sí?, en esa materia exclusivamente para América del Norte, es aumentar ese Por eso yo el porcentaje. 62% lo veo como una cuota, en el sentido de que de alguna manera te obliga a cubrir ese porcentaje. No, porque una cuota es que si rebasas el porcentaje establecido, a partir de la primera unidad de ese rebase, pagas el arancel respectivo. Por eso es que no es una cuota. Ok. ¿Sí? Por eso no habría arancel en ese sentido. Se aumentaría El el porcentaje te porcentaje obliga para las armadoras europeas y asiáticas. Ahora, paradójicamente, eso le beneficia a México. esos beneficios. ¿Sí? No va a ser motivo. ¿Por qué? Porque siempre y cuando se fortalezca el mercado interno de autopartes, pues se amplía el espectro proveedor autopartero, como se dice en el argot. Bueno, estos temas son espinosos, por lo cual no se salvaría, ¿sí?, la fecha de febrero, por lo tanto va más allá de las elecciones de julio para México. Y de noviembre para ellos. Y si no termina esto en junio, entonces, por el calendario del Congreso estadounidense y también mexicano, ¿sí?, entonces se estaría votando en ambas cámaras en septiembre, por lo que en noviembre, el 6 de noviembre, Estados Unidos tiene elecciones, el 100% de las curules de la Cámara de Representantes y el 25%
de las curules del Senado. Ahí entonces se estaría entrampando para México principalmente el calendario político que Sí, porque a lo mejor ya sería otro gobierno el que podría ser otro gobierno el que tuviera que aprobar ¿Y eso no es conveniente? ¿No tendríamos que dar otro rostro? ¿O no tendría que ser? Pero fíjate que nuevamente, yo no diría que gobierno, por ejemplo. Mira, ayer la comisión permanente, por fin los senadores de la comisión permanente ligeramente despertaron, ¿sí? Están ahí medio somnolientos, y los partidos representados en la comisión permanente, por unanimidad se manifestaron en contra de que se modificara el capítulo 19 del Telecán, incluyendo Morena. Vidal Llarenas. Ajá, se pronunció en compañía de panistas, priistas, petistas, pero fíjate, es una gran tentación para un nuevo gobierno, ¿verdad? Legitimarse a través de rechazar ciertas cláusulas, ¿no? Es una gran tentación para sabotear el tratado. Y además es ponerte la medallita fácil. Y no hay que olvidar otra cosa, el Russiagate. O sea, imagínate si por alguna razón se llegara al impeachment, sobre todo si perdieran los republicanos la mayoría en el Congreso. Me pareciera que eso puede pasar. Entonces también podría haber ahí también, imagínate que cayera Trump, pues habría otro gobierno allá. No, también, pero perdóname, lo que acabas de decir para México es realidad, ¿sí? Quien llegue puede modificar. En Estados Unidos, quien llegue ya no. Por eso pongo énfasis en el artículo 1 de la Constitución. Pero ¿cómo no podría vetar? No, discúlpame, Enrique, un nuevo gobierno podría vetar eso. No, ¿por qué? No lo podría hacer. No, ¿por qué? Porque ya presentaste una agenda. Jurídicamente, ¿sí? Ya presentaste una temática. Que a la hora de negociar en esas acciones... Pero no lo tiene que aprobar el Senado. Espérame. ¿No? Son dos cuestiones distintas. Uno es la agenda que ya se presentó. Es un documento jurídico. Claro. ¿Sí? Lo cual... falta el matiz, falta el énfasis, que eso es lo que se va a negociar, ¿sí? Ahora, y aquí también lo comentamos en su momento, las dos plataformas políticas de los republicanos y demócratas, ¿sí? En el aspecto comercial referente a tratados de libre comercio, de manera particular, Telecán, muy semejantes. Es casi idéntico. En tanto el republicano dice, sin embargo, el demócrata dice pero empata. Oye, pero no habría un riesgo de una parálisis legislativa, que de alguna manera se está viendo. No, el Congreso le ha rechazado a Trump. Fíjate lo que le ha rechazado a Trump. Le ha rechazado el Obamacare, el Trumpcare, ¿no? Uh-huh. Le ha rechazado también los del muro, ¿no? Claro. Y luego imagínate en este escenario... Discúlpame, pero es aquí no es de escenarios imaginarios. Es que el Congreso ya le aprobó. Por eso es el mandato del 18 de mayo. Pero el Congreso podría estar en desacuerdo en los términos en que la negociación se dio. Podría no aprobarlo. Ahí, por eso, tú lo acabas de decir, por eso, el Congreso estadounidense... Por eso los equipos de negociadores llegan a un acuerdo, ¿sí? Pero en un escenario de polarización electoral... Sí, pero lo que dice Ignacio es que eso ya no es posible. Que ya no es posible porque al momento que ya se presentó la agenda, ya dice que ya no. Pero a ver, si el Congreso yo no estoy tan seguro. No rechazaron el Tratado de Versalles, rechazaron el Tratado de Versalles y Estados Unidos pero mi estimado Enrique, ¿por qué no pueden rechazar a raíz de lo que sucedió en 1947, cuando el Congreso estadounidense rechaza la Carta de La Habana, a raíz de esa figura es que se crea otra figura más, que es la figura antes conocida como Fast Track. Esta figura evoluciona y ahora se conoce como alta autoridad comercial. Con base en esta alta autoridad comercial es que el Congreso le obliga. O sea, esa figura justamente obliga al Congreso a autorizar... No, obliga al Ejecutivo, bajo mandato del Congreso, a negociar. Ahora, tienes razón,
pensemos en esa parte Y en ya bloque, o sea, de que en bloque, esa figura es en importante. bloque, es en bloque. O sea, el Congreso ya no se puede meter en que, Así es. en que la cláusula Pues nada, y nada. eso. ¿no? Vendrá Eso- la eso- parte eso final, de acuerdo. vendrá la parte final de este es el texto que negocié. Solamente tienes dos opciones. Aprobar o rechazar. O rechazar. Punto. Exacto. Que es la misma figura Exacto. que tenemos bajo el Es a lo 76, que- es a lo que bajo me el refiero. 76 constitucional en Claro. México. Eso es a lo que me refiero, Ignacio. El que dice la última palabra es el Senado, Así es. ¿no? Es el Congreso en sí, la primera eso, cámara es Por eso, el Senado. en teoría no debería haber problema, pero en un escenario De que se es que rompan los fíjate, son esquemas dos cosas políticos. que son dos cosas que se complican. Por un lado, se avanza el Rusiagate, ¿no? Que yo veo que ha avanzado desde la última vez que nosotros lo platicamos aquí. Han tenido muchos más factores que han engrosado más el tema del Y Rusiagate. dos, que cuando comience el proceso electoral en Estados Unidos. Esas dos cosas pudieran complicar, ¿no? Mira, yo no lo veo La de esa negociación de esa o manera. o la porque firma o la porque aprobación del tratado. en sus dos últimos años, tanto senadores, principalmente, en menor medida quizá congresistas o representantes, en los dos últimos años, los senadores, más allá del partido, tienden a ser proteccionistas. Entonces, bajo este escenario que ustedes plantean, es que el senador demócrata rebasa por la derecha en materia proteccionista a los republicanos. Y eso lo vamos a ver a partir de septiembre de 2018. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto yo no me iría tanto a que si hay un cambio de gobierno, ¿sí?, por las cuestiones de Trump con Rusia, sino simplemente es cómo votan los congresistas, senadores principalmente, en materia de política comercial, y tienden a ser en sus dos últimos años proteccionistas. Entonces, ahí nuevamente se empalman. Yo me voy un poco a la parte mexicana. Los principales partidos, ¿dónde está su propuesta para, como tú lo planteas muy bien, Oscar, ¿No crees que subraya? ¿no crees que le están apostando exactamente a lo que está diciendo? Amigos, que haya vamos a- esa parálisis legislativa y que todos... Vamos a tener que hacer otra pausa y regresamos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales,
Entren ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Claro, una preocupación, ¿verdad?, es de que se empalmen los procesos electorales con la renegociación del tratado. Pues siempre que hay una renegociación, pues se abren muchos frentes. Pero quizás no es necesario que se empalmen procesos electorales. Hay muchos factores que van a enturbiar la negociación. O sea, comentábamos lo del Rusia Gate. Pero pensemos, por ejemplo, en candidatos como López Obrador. Pues él, aunque no se hayan iniciado las campañas, se le dan en campaña. Y él está esperando, ¿verdad?, cualquier pifia del gobierno, cualquier cosa para torpedear el tratado, ¿no? Entonces, el tratado pienso que se va a volver muy electoral desde ahorita ya incluso. Es una bandera que tienen que tomar ahorita republicanos y demócratas y que tienen que dar su punto de vista, desde mi muy personal visión. Pero yo lo que sí creo es que a lo que le están apostando es esa parálisis legislativa, yo creo que desde el Congreso, porque si no, como bien dice Ignacio, ya tendría que haber vivido una contrapropuesta sobre esta visión. Ahora, si lo que hemos percibido es que tanto Videgaray como el secretario, como el presidente de la República, pues han llevado una relación, digamos, cordial con Trump, y estos 22 puntos son los que se van a negociar, yo creo que muchos de los puntos, como bien también ya dijo Ignacio, deben estar planchados de alguna forma y otros van a ser los temas de controversia. Pero al final de cuentas, yo veo que la relación México-Estados Unidos con el presidente Peña Nieto y su gabinete ha sido cordial. Y a mí me preguntaran cuál sería mi conclusión anticipada a que si va a haber una negociación y va a ser ágil y pronta, yo creo que sí. Y al final de cuentas, yo no veo a México en una negociación, digamos, donde nos tomen ventaja, sino que veo un tratado de libre comercio donde va a quedar maquillado en algunos temas, pero ni el 19 ni los temas torales del tratado se van a mover. Esa es mi percepción. Yo veo un enorme peligro con relación a lo que dice Oscar, porque vamos a estar negociando sobre las rodillas. Va a ser un Telecán al vapor. ¿En qué aspecto lo menciono? Subrayo, allá tuvieron, ya van para los 70 días, 90 días para manifestarse públicamente. Aquí la Secretaría de Economía a lo más que llegó fue abrir una página en su portal para para manifestarse, subir propuestas, te daban un folio y muchas gracias por participar. Se supone que ya antes había habido consultas, ¿no? Públicas no. Hubo acercamientos con el sector empresarial, sí,
pero consultas públicas, un debate abierto sobre por dónde va la renegociación del Telecán bajo los intereses mexicanos, no. El Consejo Coordinador Empresarial contrató un staff jurídico, un bufete jurídico muy importante en Estados Unidos para que hiciera trabajos de cabildeo. Con la parte mexicana va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Consejo Coordinador Empresarial? ¿Sí? Va, por supuesto, está defendiendo sus intereses aquí y allá, pero yo pongo un tema muy sensible para sociedades originarias de México. De los 22 puntos que se plasman en este documento de la representación comercial, de esos 22 puntos, 9 son referentes al TPP, se trae. ¿Sí? De esos 9 puntos, un tema referente es de propiedad intelectual que, con base en lo que se negoció en el TPP, afecta en demasía a sociedades originarias, ¿sí?, de ese México profundo. ¿Quién va a defender los intereses? ¿De qué manera las afecta? Lo pongo en este aspecto muy coloquial. Artesanos. No, muy coloquial. Te quita tu derecho de autor. Así es. Es Así tan tan evidente. Si yo veo un diseño y me gusta para ponerlo en mi ropa que se llame Gucci o que se llame Christian Dior, Así que yo quiera, ya está. puedo usar el diseño. Y el mexicano del México profundo del que habla Ignacio, y en términos de haber registrado su propio diseño, no puede alegar si es que lo de hizo. derechos. Si es que estuvo... ¿No es lo que hacen los chinos cuando te venden vírgenes de Guadalupe? No. China, no es que la Virgen de Guadalupe ellos la tienen también registrada. Por eso, pero era algo originario de aquí. ¿Sí? No, a lo que yo me refiero es... Bueno, ¿quién es el autor de la Virgen de Así Guadalupe? es. Pues sí, pero digamos... era Pero algo- ese es un arreglo Yo cultural. tengo Yo a lo que me refiero, y segundo lo que dice Oscar, es la parte cultural de bienes de esas sociedades originarias. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Quién representa sus intereses? 1, 2. La parte del trabajador migratorio agrícola, ¿sí?, que puede estar negociándose ese tema en la... ¿Quién lo representa? ¿Quién lo representa? Luego, la parte ambiental. ¿Sí? Lo vimos recién en la cumbre del G20 en Hamburgo, ¿no? Previo rechazo por el acuerdo de París, ¿no? Ujú. En la capital francesa. Entonces, queda de manifiesto en Hamburgo que Estados Unidos, que Trump, no respalda el acuerdo de París. Pero un tema candente a negociar en el Telecán 19 es medio ambiente. ¿Qué postura va a permear? ¿Sí? ¿La estadounidense o la mexicana vía acuerdo de París? Está complicado, ¿no? Porque Sí, eso sí traba. justamente si llama la atención que metan lo de medio ambiente, si para Trump no existe el cambio Ahora, climático. otro O punto. sea, la cláusula de medio ambiente presupone, o sea, la incluyes, presupone que hay una Que va de la destrucción mano, ambiental. que va de la mano con otro tema muy sensible, que es energía, que también está está ahí vinculado. presente. Otro aspecto, temas de competencia. ¿Cómo es que las empresas mexicanas van a permitir mayor participación, mayor presencia de empresas estadounidenses cuando les va a afectar? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la defensa del interés del consumidor, del pequeño o mediano empresario, que es avasallado por la firma grande? Es ahí a lo que me refiero, Claro. en ese aspecto de dónde están representados los intereses. Oye, y ahora que mencionaste lo del TPP, tú también lo de la industria farmacéutica, Ese es el tema de propiedad intelectual. que ese es un tema fundamental. Mira, lo pongo en este aspecto, así de manera coloquial muy rápida. Nos duele la panza y ¿qué hacemos? Tomamos el remedio de la abuelita, que es té de manzanilla. ¿Sí? Es una efusión. Bueno, esa efusión, ¿sí?, disculpen lo coloquial, se encapsula, te lo ponen en pastillitas
y entonces estás afectando las sociedades originales. Es ahí precisamente a lo que me refiero. ¿Sí? Aunque un tema del TPP era que creo que los laboratorios estaban pidiendo mayor plazo De las patentes. de las patentes. Que No sé si eso vaya a nuevamente, entrar aquí. sí, por supuesto, que afectas nuevamente Que no al puedas- consumidor. Mira, te no lo pongo puedas así. volver que te lo- no puedas hacer Uno- genéricos. una vez que se pone en materia genérica el paracetamol, lo encuentras entre 15 y 20 pesos, cuanto antes estaba en 300 pesos. Beneficias al consumidor. Pero si permea esa parte de propiedad intelectual del TPP en el Telecan, afectas al consumidor. ¿Quién va a defender los intereses de nosotros en Bueno, esas negociaciones? las empresas alegan de que si tú no promueves las patentes, desinhibes la investigación, Claro. ¿no? La investigación en nuevos productos. Sí, sí. Pues Bueno, ahí está el incentivo. Pero Exactamente. estás permeando, ¿sí?, la parte del mercado de la empresa sobre el bien común. Por eso son contradictorios Sí. los dos puntos. Sí, y me voy a términos de salario mínimo. Si la persona gana un salario mínimo y le aumenta el paracetamol, la loratadina, a 200, 300 pesos, Ya no tiene acceso a Ya ella. no. Aunque por otro lado lo que quieren en Estados Unidos es que se aumente aquí el salario, ¿no? Claro. Por sí, otro lado, que se pero aumente lo los salarios, lo ¿no? ven estrictamente en términos de mercado. Claro. Subrayo, ¿dónde están esos partidos de izquierda defendiendo el interés común de la sociedad? Por eso yo veo muchas lógicas encontradas, muchos intereses Ujú. contrapuestos en esta negociación, Pero también Que yo dudaría- hay un tema de tiempo. que yo dudaría que pudiera ser muy rápido. Claro, Porque por hay eso. muchos intereses Es a lo que yo voy. hay muchos intereses contrapuestos. Pensando que Trump durara sus 4 años como presidente, yo creo que este tiempo de Trump y de su negociación y su visión como lo ve y como está plasmado y que según Ignacio lo vería no solamente Trump, sino quien venga después de Trump, yo tengo mis dudas. Yo lo que creo es que por el momento en el que está, no se dan los momentos para la negociación y puede haber muchísimas herramientas para prolongar la decisión hasta que Trump esté o no esté. ¿Crees que eso se pueda prolongar? Mira, así muy al infierno? Rápidamente, Muy chicaneramente, ya dijeron tenemos los un abogados. antecedente. Ujú. El Telecan 94 lo negocia el gobierno de Bush y lo aprueba el gobierno de Clinton. Clinton. ¿Qué es lo que hizo Clinton? Meter los famosos acuerdos paralelos. Sí, porque ellos no Sí. estaban muy de acuerdo. Pero no modifica el texto Claro. del tratado original. Pero No ¿qué lo se modifica. aplicó? Los acuerdos paralelos junto con Este, matizando. espérame, pero no forma parte del Sí, Telecan. no forman No parte. forma parte. Lo que ahora quieren es Sí. que forme parte. En estos 22 puntos, esos 3 temas de los acuerdos paralelos Pero están igual, presentes. si te brincaste una administración completa y la aprobó la otra, puedes llevarlo hasta el momento en que no lo apruebes y tengas que hacer una nueva renegociación. No se prolongó, no se salió del calendario. Sí, técnicamente el tratado del Telecan, técnicamente iniciaron las negociaciones 12 de junio de 1991 y terminaron el 16 de noviembre de 1992. Técnicamente. El otro año fue la conversión jurídica, ¿sí?, a lo que apareció publicado en el Federal Register o en el Diario Oficial de México. Yo te podría decir que si en esa lógica y si yo estuviera tomando decisiones, yo diría, tiremos el tratado 2 años. Y yo creo mi nuevo tratado con el Lo nuevo que pasa gobierno. ahora hay nuevas variables que hacen más complejo el escenario, ¿no? Claro, Entonces, como yo sí veo muy complicada la negociación. yo también. Yo la veo muy complicada. O sea, o dos cosas. O una, como dice Ignacio, un escenario podría ser, bueno, ya se aprueba rápido y ya, sin importar. Puede ser. O en el otro escenario, como es tan complicado y como vienen elecciones y vienen otras cosas, que se vaya postergando más allá de Hasta Sí. llegar al Mira, momento en que mira, se pueda hasta cancelar. Rápidamente, hace un año, 19 de julio de 1916, oficialmente Trump pronuncia su primer discurso sobre el Telecan, 2016. 2016. 19 de julio de 2016, ¿sí?, lo pronuncia. A un año, los actores políticos, los agentes económicos, el gobierno, no tenemos una Ha habido muchos propuesta, factores. una propuesta seria. Nunca se tomó en serio la candidatura de Trump. Claro. De acuerdo, a Amigos, partir del 20 de enero está ahí. Amigos, pues queda en suspenso la reflexión. Los invitamos el próximo miércoles para que nos vean aquí nuevamente a las 3 horas por astele.tv. Agradecemos al invitado
Y bueno, el tema queda abierto. Claro, muy interesante y además puede pasar todo lo que puede pasar, es toda la bóveda celeste lo que puede suceder. Hasta la próxima. Gracias.